estar con Jesucristo allí en el cielo, el cual estoy seguro que será mucho mejor estar con los redimidos allá. Esa promesa que tú nos has dado, Señor, ayúdanos, Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Sabemos que para Él vivimos. Gracias te damos, Señor. Pelearé la batalla, lucharé hasta llegar. Pelearé la batalla, lucharé hasta llegar, por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida nos podrá separar de ti. Lucharé. Dios le pueda bendecir en esta maravillosa hora. Damos la honra, damos la gloria al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Padre Celestial. A Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, la exaltación. Dios es real, Dios es bueno, Dios es fiel. No hay nadie como nuestro Dios. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es maravilloso. No hay nadie como nuestro Dios. Es un privilegio para nosotros poder estar esta mañana aquí en su programa Tiempo de Gracia, ¿verdad? Bendiciones para usted. Puede comunicarse con nosotros al 94 68 43 80. Envíenos sus mensajes y estaremos para atenderle. Damos la alabanza a nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 14 al versículo 17. Leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no
de muerte. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a estar hablando de este tema donde Juan menciona al pecado de muerte. Esperamos que sea de bendición para su vida la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado de muerte al que se refiere el apóstol Juan? Déjeme decirle que este tema ha causado confusión en mucha gente. El enemigo le ha hecho creer a muchas personas que con tal de que no cometan cierto pecado, puede cometer otro. Mire qué tremendo eso. El enemigo le hace creer, le ha hecho creer a muchos creyentes que con tal de no cometer ciertos pecados, tiene la libertad para cometer otro. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué muchas personas quieren saber cuál es ese pecado de muerte? La respuesta es que quiere saber cuál es el pecado de muerte para cometer otros. Nos dicen que acá tenemos problemas con la radio. Mire esto. El hombre quiere saber cuál es ese pecado de muerte para cometer otros y no estar en peligro. Pero el asunto es este. Yo leí acerca de un hombre que insistía en saber si el pecado de muerte era cometer adulterio. Mire cómo es eso. Este hombre insistía, ¿es adulterio el pecado de muerte? A los días se supo de que estaba en adulterio. O sea, él lo que quería era estar en adulterio, pero había escuchado que había quizás algún pecado de muerte y él no quería estar en peligro, pero al no tener seguridad, entonces estaba en adulterio. Pero vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo entender este pasaje? ¿Cómo tomar para nosotros una interpretación correcta? Vamos a comenzar diciendo aquí que el apóstol Juan, desde el versículo 14 hasta el 17, lo que está haciendo es enseñando acerca de la oración. Dentro de la oración, el apóstol Juan está enseñando que como principio básico de la oración es que sea conforme a la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con
otros puntos, sino que sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa orar conforme a la voluntad de Dios? Orar conforme a la voluntad de Dios significa tener un claro discernimiento de que es lo que Dios quiere, mas no lo que yo quiero. Pedir a Dios conforme a su deseo y no conforme al mío. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Es tener ese discernimiento de que esa oración es agradable delante de los ojos de Dios. Usted recordará que Salomón pidió un corazón sabio y entendido. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10 dice que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Y por cuanto le agradó lo que Salomón le pidió, le dio aún lo que no había pedido: riqueza y gloria. Entonces, muchas veces nuestros deseos están fuertemente influenciados por la naturaleza pecaminosa. Eso hace que no pueda ser la voluntad de Dios. Un ejemplo de lo que le digo es que lo que sucedió en el capítulo 9, versículo 54 de Lucas. Jesús y sus discípulos no habían sido recibidos en una comunidad de samaritanos. Y ellos le dijeron a Jesús que si pedían que descendiera fuego del cielo. Eso no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios va a negar o se va a negar a contestar positivamente una petición de esa naturaleza. Entonces, repito, el apóstol Juan está enseñando de la oración como principio básico que se debe de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted recordará que Jesús oró conforme a la voluntad del Padre. Digo, que no sea como yo quiero. Es un principio fundamental, orar conforme a la voluntad de Dios. Eso significa perder nuestra voluntad al orar. Por mucho que deseemos que una contestación sea de acuerdo a lo que necesitamos, que sea la voluntad de Dios. Y no la nuestra. Entonces, cuando nosotros queremos que la oración sea contestada de parte de Dios de manera positiva, esa oración debe de llenar el requisito de ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la enseñanza central del pasaje: la oración. Desde luego, como un buen maestro, el apóstol Juan, al estar hablando de oración, él da un ejemplo de orar conforme a la voluntad de Dios. Y es allí justamente donde aparece el pecado de muerte. Repito, el tema central, la enseñanza central del pasaje
no es el pecado, es la oración. El apóstol Juan está hablando de la oración que debe de ser conforme a la voluntad de Dios, y da un ejemplo de ello, y es allí donde habla del pecado, y es allí donde menciona esto que muchas veces pues no entendemos muy bien, pero que el Espíritu Santo nos ayuda, y dice ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Entonces, pero mire esto, hay algunas cosas importantes con respecto al pecado. Pecado es todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justo y es perfecto. Entonces, todo aquello que no sea santo, justo y perfecto está en contra del carácter y de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que ante los ojos de Dios no existen categorías de pecado. Todo lo que va en contra del carácter de Dios o de la naturaleza de Dios, en cuanto a que Él es puro, santo, es perfecto, entonces es pecado. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta esto, que existe diferencia entre lo que es el pecado y las consecuencias. Dice el apóstol Juan: toda injusticia es pecado. Pero hay que ver esto. Las consecuencias por el pecado no siempre son las mismas. Le voy a poner un ejemplo. Un niño que por alguna razón miente a su madre, aparte de ofender a Dios, las consecuencias de ese pecado no serán mayor cosa. Desde luego, su madre lo va a disciplinar. Pero si ese niño causa daño, por ejemplo, muerte con un arma a otros niños, aparte de la misma ofensa a Dios, ese niño o ese joven llevará una condena. Entonces, hay una diferencia. A los ojos de Dios, la mentira y el asesinato son pecados. Sin embargo, las consecuencias no son las mismas. Mire lo que sucede en el capítulo 11, versículo 21 y 22 de Mateo. Jesús dijo que en el juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida.
Betsaida, recuerde que es el lugar de origen de Pedro, Andrés y Felipe. Y Jesús le dijo a este lugar que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, las señales que se hicieron en ellas, esto de Tiro y Sidón se hubiesen arrepentido. Entonces, las consecuencias por el pecado no siempre son las mismas, pero toda injusticia es pecado. Un punto también que debemos tomar en cuenta en este pasaje es que también una manera de Dios disciplinar a los creyentes es a través de quitarle la vida. Eso no significa que ese creyente que muera por una disciplina de Dios pierde su salvación. No, lo que significa es que Dios se lo lleva al hogar celestial y de esa manera pues ese creyente pues no causa más daño acá que el que ya ha cometido o que ya ha causado su pecado. Entonces, no todo pecado de un creyente es disciplinado por Dios con la muerte. Y no toda muerte de un creyente es por causa de la consecuencia de un pecado. En esta área hay mucha gente que lo dice así, pero no es así. Estamos hablando del pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al versículo 17. El apóstol Juan está hablando de la oración y dentro de ese texto de la oración, el apóstol Juan dice en el versículo 16 y 17: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, decíamos que aquí está hablando de la oración, que uno de los principios básicos de la oración es que debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, decíamos que no hay que generalizar. En la Biblia nosotros encontramos casos donde Dios castigó a personas con la muerte. En el Antiguo Testamento nosotros entendemos que era la ley. En gran parte de él, desde Éxodo, pues Dios le da ley, normas, y en el capítulo 10, versículo 1, versículo 2 dice la palabra que
Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y salió fuego delante de Jehová y murieron. Es un tiempo de la ley, pero la Biblia menciona casos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11 de Hechos, donde muere Ananías y Zafira, cuando después de vender su heredad, retuvieron una parte de ella y el resto la pusieron a los pies de los apóstoles, aparentando que era todo lo que habían obtenido por la venta de la propiedad. Otro de los casos es con respecto a lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 29 al 32. Pablo dice que por causa de la participación de la Santa Cena de personas que no estaban preparadas, de creyentes que participaban de ello indignamente, estaban debilitados, estaban enfermos e incluso dice Pablo que muchos dormían, o sea, muchos habían muerto. Vamos a buscar este pasaje. El apóstol Pablo está mencionando esto dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso es que hay muchos que habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice Pablo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Repito, este tipo de disciplina no significa pérdida de la salvación. Por eso Pablo dice, para que no seamos condenados con el mundo. Castigo sí. ¿Cuál es el castigo? Que Dios puede llegar a disciplinar a un creyente hasta con la muerte. Pero nosotros tenemos claro que hay personas en este tiempo, creyentes, que hacen cosas semejantes o peores a las que hizo Ananías y Zafira, tratando de engañar a Dios. Y usted sabe de que Dios pues no les ha castigado con la muerte. Es decir, hay una diferencia hoy. No digo que Dios no lo pueda hacer, pero no vemos que es una norma hoy, no vemos que es una línea de parte de Dios en este tiempo hacerlo. Es igual como sucedía y lo que narra el apóstol Pablo en el capítulo 11 del 29 al 32 en Corintios. Pablo le decía, hay entre vosotros gente que está debilitada, gente que está enferma y hay personas que han muerto.
Pero no vemos que sea una norma hoy. Porque, mire, ¿qué sucedería si siempre Dios lo hiciera así hoy en día? Que Dios disciplinara con la muerte a todo creyente que pretende engañarle, puesto que Dios no puede ser engañado. Por eso le digo pretende. Y cuando Dios decidió o decidiera disciplinar a un creyente, a un hijo de él, a un cristiano, con la muerte, no significa que es que se pierde su alma. Significa que termina su estadía en esta tierra. Entonces, pero hay que tener en cuenta esto. Solo Dios sabe cuándo disciplinar a un creyente con la muerte. Eso solo Dios lo sabe. Cuándo disciplinar a un creyente con la muerte, eso solo Dios lo sabe. Eso le corresponde a Él. Pero con todo esto que hemos dicho, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan. Recuerda que el apóstol Juan está enseñando de la oración, que debe de ser conforme a la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando habla aquí de pecado, el apóstol Juan está hablando de un pecado que comete un creyente y de algún modo ese pecado es conocido por otro creyente. Hay un creyente más que de alguna manera se da cuenta de ese pecado. Entonces, el creyente que se da cuenta de que el hermano cometió ese pecado puede orar a Dios para que Dios pues tenga misericordia, para que Dios le ayude, para que Dios se mueva a misericordia. Si la voluntad de Dios, oiga, si la voluntad de Dios es restaurarle, levantarle, Dios lo hará. Pero ¿por qué Dios lo va a hacer? Dios no lo va a hacer porque el creyente oró con fe o demandó a Dios que no disciplinara a ese creyente que pecó con la muerte. Dios lo hará porque es su voluntad no disciplinarlo con la muerte. Por eso Dios escuchará esa oración. ¿Por qué? Porque se trata de una oración hecha conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué pasaría si la voluntad de Dios fuese disciplinarlo con la muerte a ese creyente que pecó contra él? Dios no escucharía la oración del creyente que supo del pecado y que oró a Dios, aunque lo haga con fe, aunque lo haga con perseverancia, con insistencia. Dios no va a contestar positivamente esa petición. ¿Por qué? Porque su voluntad es disciplinar a ese creyente con la muerte.
Porque se trata de una oración hecha fuera de la voluntad de Dios. Entonces, aquí el centro de la enseñanza es la oración y no el pecado. Esta norma de orar conforme a la voluntad, este principio de orar a Dios conforme a la voluntad, es en toda oración. Pero el apóstol Juan, como un buen maestro, al estar hablando de la oración, él puso un ejemplo dentro de el tema de la oración. Él puso un ejemplo. Si un hermano ve a otro hermano cometer pecado, ora, pero no ora para exigirle, como no lo debe hacer en ninguna tipo de oración. No le ora, Dios no va a contestar esa oración como ninguna otra porque sea con fe o porque demande. No, Dios va a contestar nuestra oración en cualquier área que sea, porque sea conforme a su voluntad. Por eso el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no es conforme a su voluntad, la respuesta no será positiva, no será afirmativa como nos estamos pidiendo. Entonces, aquí hay que dejar claro esto siempre con respecto al pecado. El pecado de muerte no es una acción específica que Dios siempre disciplina con la muerte. Repito, el pecado de muerte no es una acción específica que Dios siempre castiga con la muerte. Puede ser cualquier pecado, solo Dios sabe por qué pecado va a disciplinar con la muerte y cuándo va a disciplinar con la muerte por ese pecado. Eso lo toca a Dios. Aquí de lo que está hablando el apóstol Juan no es que haya un pecado que a Dios le desagrade y otros que no. No, el apóstol deja claro, toda injusticia es pecado. La mentira, como el asesinato, son pecado delante de los ojos de Dios. En lo que hay diferencia es en las consecuencias por el pecado. Entonces voy a repetir lo que dije al principio. Mucha gente está muy interesada en saber cuál es ese pecado de muerte para no cometer ese, pero sí cometer otros. Le mencioné el ejemplo del varón que insistía en saber si era adulterio el pecado de muerte, y a los días se supo de que estaba en adulterio. Entonces, el enemigo ha engañado a mucha gente y le ha hecho creer que hay un pecado que no debe de cometerse y que puede cometer el resto. No. Hago énfasis en esto. El pecado de muerte no es una acción específica que Dios siempre condena con la muerte. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Tener al pecado lo más lejos posible de nuestra vida. Eso es lo que nos corresponde. Abominar tanto el pecado que no lo querramos cerca. Delante de Dios, todo lo que no es puro, todo lo que no es santo, todo lo que no es perfecto, todo lo que no va de acuerdo a su carácter, a su naturaleza, es pecado.
Delante de Dios no hay diferencia o jerarquías. No. Entonces, puede ser por cualquier pecado, puede ser cualquier falta, y solo Dios sabe cómo tratar con el creyente en todo caso. Solo Dios sabe. Ante los ojos de Dios, decíamos, no hay jerarquías de pecado. Pero cuando hablamos de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 17, el apóstol Juan está enseñando de la oración como principio básico que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y la oración que se echa conforme a la voluntad de Dios, Dios la oye y la contesta. Y tenemos esa respuesta porque es conforme a la voluntad de Dios. Y al estar hablando el apóstol de la oración como un maestro extraordinario usado por el Espíritu Santo, él deja un ejemplo. Y es ahí donde dice él acerca del pecado de muerte. Damos honra y gloria a nuestro Dios. Que esta palabra le pueda servir, le pueda ayudar en gran manera. Recuerde que la palabra es viva y eficaz. Compartimos el consejo de la palabra, y esa palabra, cuando la recibimos, esa palabra cuando la hacemos nuestra, nos ayuda en gran manera. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Una vez más le recordamos en el nombre de Jesús: Dios le ama. Envió a Jesucristo, su único Hijo, para que diera su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Si aún usted no está perseverando, si aún usted no le está sirviendo, recuerde que hay dos lugares eternos, pero hay un lugar que Dios lo hizo para usted y para mí. Deje esa vida de pecado, abandone esa vida de pecado y vuélvase en amistad con Dios. Búsquele a Él mientras hay tiempo todavía. Busque de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Deje toda práctica de pecado. Dice su palabra que siempre el apóstol Juan diciendo: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios vive en él y no practica el pecado. Esa nueva naturaleza no le permite que se deleite en el pecado. No, un hijo de Dios no puede encontrar deleite en el pecado, porque está sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en esta maravillosa mañana. Gracias por ese apoyo siempre para seguir hacia adelante. Hola, buenos días, pastor, bendiciones. Hágame un saludo para una gran amiga, una gran hermana. Saludos para Elizabeth Montoya, que está cumpliendo años el día de ahora. Que Dios me la bendiga y me la guarde, me le regale muchísimos años más de vida y me le complace con la alabanza un año más. Bendiciones. Dice por acá: bendiciones, pastor, Dios lo bendiga. Quiero que me ayude a orar por un hijo que está padeciendo de los riñones y Dios hará el milagro. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por estas peticiones, ¿verdad?
durante tiempo que resta del día, creyendo de que Dios puede hacer el milagro. Dios le bendiga, hermano Marvin. Salúdeme a mi papá Ananías y a mi hermanito Anderson. Lo escuchamos aquí en la Ciéniga, atentamente, Kenia. Bueno, saludo de parte de la hermana Kenia para su padre Ananías y su hermanito Anderson. Bueno, ahí está el saludito. Saluditos y bendiciones, ¿verdad? Le alabamos y bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Dice otro mensaje por acá: bendiciones, hermano, complácame con la alabanza que dice que me falte todo menos tu presencia. Dios bendiga los que nos escriben esta mañana, ¿verdad? Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Qué bueno. Dice, muchas bendiciones, hermano. Ok. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Dios le bendiga. Saludamos tu vida. Estaremos siempre orando. Gloria al Señor. Dios pueda bendecir a aquellas personas que nos ayudan en oración, ¿verdad, hermanos? Que siempre, pues, nos ayudan en oración por el ministerio. Pues, sabemos que no es fácil, pero Dios no pone cargas que no podamos llevar. Es más, esto no es carga para nosotros, esto es un privilegio. Que Dios nos tome en cuenta. Miren, no podemos, creo que llevamos casi 2 meses de no estar reuniéndonos en la casa de oración para hacer cultos, pero podemos venir aquí 4 días a la semana, ¿verdad?, a compartir un consejo de la palabra de Dios. Que no lo hacemos como otros, sé que hay muchos que lo hacen mejor, gloria a Dios. Nosotros vamos aprendiendo, vamos empezando, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada día vamos mejorando, cada día debemos ir mejorando, creciendo, aprendiendo. Hay que seguir escudriñando las Escrituras para seguir hacia adelante. Bendiciones, Pastor Marvin, siempre en fiel sintonía. Quiero que me haga, dice, un saludo muy especial para mi prima Zaira Aguilar, hasta Bilbao, España, por estar de cumpleaños hoy, que la quiero mucho. Me le incluye el tema de cumpleaños. Excelente día para usted. Atentamente, Jessica Paola Hernández. Dios bendiga a la hermana Jessica Paola Hernández. Está saludando a la hermanita Zaira hasta Bilbao, España. Dios me le bendiga. Bueno, puede comunicarse con nosotros, ¿verdad? Alabado el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice, por acá estamos en la recta final de su programa Tiempo de Gracia. Entonces, gracias a todos que nos ayudan en oración, ¿verdad? Gracias también por aquellos que nos apoyan con una ofrenda. Recuerde, si usted puede hacerlo, será de mucha bendición para nosotros. Dios le bendiga, hermano. Me saluda, dice, un saludo para mi niña Alexa y Moisés. Un saludo para mi mamá Dorita. Soy de Plan de la Rosa. Un saludo para usted que nos sintoniza ahí en Plan de la Rosa. Le bendecimos, le saludamos en esta mañana, ¿verdad? Dice, bendiciones, pastor. Le pido oración por mi hermana Leticia Alvarado, está enferma. Bueno, estaremos orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estaremos orando ahí en casa de oración. Dios le bendiga, hermano Marvin, lo estamos escuchando. Qué bueno, qué bueno. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Bendiciones, Pastor Marvin, linda palabra. Su programa es de mucha bendición para nosotros. Soy fiel oyente de Loma Alta. Dios bendiga a los hermanos y amigos ahí en Loma Alta, ¿verdad? Bendiciones para usted. Dice, Dios le bendiga, hermano Marvin. Quiero que me salude a mi madre Analía Ulloa y para Fátima Lisset. Quiero una alabanza, verdades que duelen, de Piedra Viva. Le escuchamos aquí en Cerro Blanco. Su programa es de mucha bendición. Dios bendiga a los hermanos y amigos ahí en Cerro Blanco, ¿verdad? Se nos va el tiempo, mire, pero creo que el tiempo lo aprovechamos en la palabra del Señor. Y usted entiéndanos eso, ¿verdad? En algún momentito, pues, complacemos con algunas alabanzas. Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico